Trenes por Siempre Max. En el trípode de sustentación del transporte y en particular el ferroviario es ya un lugar común, la importancia de la institucionalidad, la de la técnica y por último la de la economía. A ese tema nos vamos a referir en este panel. Le dejo la palabra al orador. Quería plantear el tema del financiamiento ferroviario en un plano general y yo le había puesto como nombre a esta presentación de la creación de valor al flujo de fondos. Muchas veces se confunde la creación de valor con el flujo de fondos. Como vamos a ver, en definitiva, siempre necesitamos el flujo de fondos, ¿no es cierto? Pero la creación de valor es el fundamento, digamos, de la creación de flujo. Se los cuento como síntesis al principio, digamos. Entonces, quería primero comentar sobre el ferrocarril y su circunstancia, como diría Ortega y Gasset, y sus recursos, el tema de la sostenibilidad económica, el tema de la sostenibilidad financiera, o sea, cómo generar flujo de fondos, los temas vinculados a la generación del flujo de fondos, algo sobre la participación del sector privado, porque es un tema que lo tenemos todos. Nosotros cuando trabajamos en distintos países siempre los temas están vinculados a cómo incorporar al sector privado, entonces creo que vale la pena comentar un poco sobre esto, algunos ejemplos muy rápidos y algunas conclusiones y una síntesis. El ferrocarril, esto lo voy a pasar rápido, lo sabemos todos, pero simplemente creo que es importante en un evento de esto hacer primero una profesión de fe ferroviaria, digamos, ¿no? Entonces, el ferrocarril es una de las innovaciones más importantes de la historia, sin ninguna duda. Revolucionó el transporte, revolucionó la economía. No tenemos verdadera conciencia de esto, ¿no? No sé si se ve, bueno, es medio, no sé si ustedes lo ven, yo no veo el... Pero los fletes en el siglo XIX se redujeron al 10% por el ferrocarril, los fletes terrestres. Se redujeron un 90% después de la aparición del ferrocarril. Nosotros ahora estamos muy interesados en el vehículo autónomo, bueno, hay demasiada luz en general, en el vehículo autónomo y otras innovaciones tecnológicas, pero la innovación que representó el ferrocarril fue extraordinaria, realmente difícil, hoy es difícil imaginarla. También revolucionó la estructura de las organizaciones. Los ferrocarriles fueron las primeras organizaciones con empresas gestionadas profesionalmente. Están estudiadas, digamos, en la Escuela de Negocios, ¿no? Configuró territorios, creó estados. En Argentina consolidó la ocupación del territorio. Y a mí me descubrí hace poco esta frase de Alberdi en las bases, otro tucumano, José. Los ferrocarriles, dice Alberdi, en este siglo son lo que los monasterios eran en la Edad Media. Los monasterios, Alberdi, que era un tipo que si no tenía afinidad era con la iglesia, digamos, ¿no? Cada época tiene sus agentes de cultura. Ahora, en este momento está en una competencia muy dura con el automotor, reconvirtiéndose en todo el mundo para concentrarse en sus ventajas, buscando nuevas formas de organización. De hecho, casi todas las redes ferroviarias importantes se redujeron en la segunda mitad del siglo XX, la excepción son China y Rusia, básicamente, de las importantes. Todas las redes se redujeron y se redujeron muchísimo, algunas, ¿no? Francia, por ejemplo, se redujo muchísimo. Pero el ferrocarril tiene también algunas características: muy altos costos de capital, en ciertas condiciones bajos costos variables, la necesidad de contar con una infraestructura dedicada, la necesidad de una organización de gran escala, gran especialización, etcétera, una alta vulnerabilidad y tiene, como todos sabemos, un encanto extraordinario que a veces nos nubla la toma de decisiones. Está en un dilema histórico. En general se acepta que puede generar beneficios sociales, o sea, económicos, ¿no? Menos accidentes, menos contaminación. A la tarde vamos a hablar de externalidades, aunque solo en tráficos y condiciones específicas se puede sostener con sus ingresos. Esto es una cosa que sucede, ¿no? Entonces, tanto se lo considera un símbolo de progreso como una ciénaga fiscal que
absorbe recursos de manera infinita y no sabemos qué hacer. Desde mediados del siglo XX enfrenta dificultades estructurales y el problema central es financiar la infraestructura. En casi todo el mundo, la mayor parte de las inversiones ferroviarias dependen de transferencias públicas y el desafío es construir modelos sostenibles combinando tres cosas: eficiencia económica, fondeo genuino y financiamiento responsable. Ahora vamos a ver estas tres cosas fundamentalmente. El marco es esta concepción. Hay dos realidades, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad financiera. La sostenibilidad económica es generar riqueza para la economía, aumentar el PBI. La sostenibilidad financiera es generar billetes, bueno, en general verdes, con la cara de Franklin o alguna cosa por el estilo, flujos que nos permitan hacer las cosas. O sea, algo así como que la sostenibilidad económica en el fondo son dólares soft, ¿no? Mientras que lo que nosotros realmente necesitamos para hacer las cosas son dólares hard. Entonces hay un ciclo en el cual la sostenibilidad económica tiene que generar flujos de fondos para poder hacer las cosas y al mismo tiempo la sostenibilidad financiera tiene que asignar estos flujos para efectivamente generar mayor riqueza, mayor crecimiento de la economía. Entonces, en este marco vamos a hablar de tres cosas, tres planos complementarios: la economía como creación o destrucción del valor, el fondeo, que es la monetización de ese valor, la transformación de ese valor en dinero, digamos, convertir el valor en recursos monetarios, el financiamiento, que es la disponibilidad temporal de los fondos, es decir, no basta con que se generen flujos, sino los flujos tienen que estar en el momento en que los necesito. Ahí juega un rol el financiamiento. Entonces, este ciclo, economía, fondeo, financiamiento, es el que vamos a conversar, el que vamos a charlar en este momento, y decimos que la falla de uno de ellos inviabiliza todo el sistema. Vamos a hablar de la sostenibilidad económica. ¿Qué es la sostenibilidad económica? Es la creación de valor. La diferencia entre los beneficios y los costos, la diferencia entre el valor que una obra, que un proyecto o que un sistema aporta y el valor que consume para generar lo que genera. Un proyecto se justifica, entonces se agrega valor a la economía, que es en definitiva decir a la sociedad, ¿no? Si la sociedad, podríamos decir, vale más con el proyecto que sin el proyecto. Esto lo recontra conocemos, lo voy a pasar rápido si quieren. Después lo profundizamos charlando, tomando un café. Los costos económicos son los que conocemos, básicamente los CAPEX, el costo de inversión, los costos de operación. En general, en las evaluaciones de proyecto usamos lo que llamamos beneficios económicos directos, ahorro energético, reducción de accidentes, reducción en transporte, congestión, emisiones, etcétera. Pero hoy, modernamente, hablamos también de los beneficios económicos amplios, los Wide Economic Benefits, ¿no? El transporte genera otras cosas que son más difíciles de medir, ¿no es cierto? O sea, las primeras son, entre comillas, digamos, porque todo está entre comillas en la evaluación de proyectos, fáciles de medir, ¿no? Y son los que incluimos habitualmente en las evaluaciones de proyectos tradicionales. Pero hoy, por ejemplo, ahí abajo tienen después yo voy a dejar un PDF de esto, para si lo quieren, pero tienen un documento sobre económicos beneficios amplios del gobierno de Australia, que es muy bueno, y hay muchos otros, pero yo cito este nomás. Donde aparecen otros beneficios, los llamados beneficios económicos amplios, vinculados básicamente al transporte y que no están capturados, digamos, por los beneficios directos, los beneficios de... Eso sí, los beneficios económicos amplios, como todas estas cosas en la vida, son más difíciles de estimar. En general, tienen riesgo de dobles contabilidades, de que alguna cosa que yo quiero medir acá ya estaba medida antes, entonces hay que tener cuidado. Y por supuesto, tiene el mismo riesgo que tiene el análisis multicriterio, ¿no? Que es usarlo para justificar cosas que en realidad habría que ver si se justifican. Pero existen, indudablemente existen, en teoría existen en la práctica y se puede hacer un esfuerzo por medirlo.
simplemente como cuestión ambiental, no siempre el ferrocarril tiene claras ventajas ambientales. Esto hay que tenerlo claro. Hay ciertos tráficos ferroviarios que no tienen ventajas ambientales sobre la alternativa de automotor. En general lo tiene, pero no siempre. Sobre todo lo tiene en el tráfico suburbano, en pasajeros, en cargas masivas. Ahí es donde claramente el ferrocarril es súper conveniente para la sociedad. Entonces, el concepto es, economía no es dinero disponible. Los beneficios sociales pueden no generar caja. La caja puede no ser inmediata y además puede ser indirecta. O sea, la caja viene por el sistema fiscal. Es decir, yo tengo beneficios, bajo los costos de las empresas, aumentan los beneficios de las empresas, aumenta el impuesto a las ganancias. Bueno, de alguna forma hay un ciclo ahí, pero que está digamos, reflejado eventualmente en las cuentas fiscales. El ferrocarril puede ser económicamente rentable, pero casi siempre es financieramente vulnerable, eso lo sabemos todos. Muy pocos servicios de pasajeros, por ejemplo, cubren más del 30% de sus costos variables. Entonces, ¿cuál es el desafío estructural del ferrocarril? Tiene costos fijos muy altos, costos marginales muy bajos, construir infraestructura es muy caro, mientras que correr un tren adicional cuesta muy poco, donde se cobra por el uso de la vía, los peajes cubren solo su costo marginal, y el desafío es cómo solventar los costos fijos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento inevitable del ferroviario? Acá todos somos ferroviarios de distintas formas, es este. Ya que generamos tantos beneficios y no podemos cobrar por ellos, entonces el resto de la economía nos tiene que reconocer estos beneficios y subsidiarnos. Este es el razonamiento clásico. ¿Cuál es la prevención razonable que debería tener el ciudadano? Mirá, querido, todo subsidio que te doy a vos resta a otros subsidios que también hacen falta, ¿no es cierto?, que también pueden generar beneficios, por lo que hay que justificarlo, explicitarlo, priorizarlo, minimizarlo y eventualmente que tiene que estar justificado por un régimen de servicio público. Entonces no es que no haya que subsidiar, pero el peso que usamos para una cosa no lo podemos usar para otra. Entonces, primer concepto dentro de la sostenibilidad financiera, la generación de flujos. Lo primero que tiene que pasar es que yo tengo que transformar el valor en dinero, en flujos. Entonces son instrumentos para convertir los beneficios económicos para la sociedad en conjunto en recursos monetarios reales. Y acá está el conjunto más o menos tradicional de instrumentos de flujo. Por supuesto, el primer instrumento de flujo es el cobro de tarifas, ¿no? Ese es el primer instrumento de flujo. La primera forma de extraer valor, digamos, es cobrar la tarifa. Pero hay otra forma de generar flujo. Capturar valor urbano, fondos climáticos, que en definitiva son una forma de flujo, ¿no? Capturan valor económico, y capturan valor económico genuinamente, digamos, ¿no es cierto? Bueno, lo que conocemos acá en la Argentina como explotaciones colaterales, los derechos de vía, la monetización de los derechos de vía, pasar una fibra óptica, por ejemplo, por un ferrocarril, que es parte de los colaterales, la transferencia del excedente del consumidor, es decir, lo que hacen las aerolíneas, ¿no? Cobrarle más al de primera clase y con parte de eso, digamos, financiar o como era antiguamente en el ferrocarril carga pasajero, que la carga subsidiaba a los pasajeros, toda la vida la carga subsidiaba a los pasajeros, las transferencias del erario público, por supuesto, y las obligaciones de servicio público. Y quiero marcarles esto. Las primeras tres cosas son auténticamente capturar el valor económico que el sistema agrega. Entonces, yo cobro tarifa, ¿por qué? Porque alguien juzga que gana más usando el servicio que pagándome la tarifa. Parte del valor que agregué lo tengo a través de la tarifa. Las segundas tres cosas son transferencias voluntarias. Por ejemplo, la explotación colateral. En el fondo, si ustedes piensan, es un subsidio del uso inmobiliario hacia el transporte. No deja de ser un subsidio desde el punto de vista económico puro, muy puro, como nos gusta ahora en la Argentina. Pero está dentro del mismo derecho de propiedad del ferrocarril. Yo puedo hacerlo, tengo derecho y financio una cosa con la otra, aunque económicamente, si me pongo muy purista, bueno, pero ahora, todo lo que está acá abajo, todo lo que es subsidios, en realidad son transferencias involuntarias.
Yo pago impuestos si alguien decide que algo de eso va al ferrocarril. Entonces, esto tiene que estar justificado justamente por todo lo que hablamos del régimen de servicio público y lo que decíamos hace un rato. El fondeo genuino, si se obtiene del valor agregado. Es económicamente legítimo si no vulnera los derechos de propiedad de otros. Y es políticamente aceptable en los servicios públicos. Bueno, este es un ejemplo nada más. El ferrocarril polaco, cómo distribuye su fondeo entre la carga, los pasajeros, el subsidio y otras alternativas. El fondeo habitualmente se presenta en forma de un flujo de fondos y lo que tenemos habitualmente es lo que llamamos brecha de fondeo. Es decir, no tenemos los fondos cuando los necesitamos, básicamente, ¿no es cierto? Y no los tenemos en la operación, esto es un ejemplo, digamos, pero mucho menos lo tenemos para financiar la infraestructura o para financiar las inversiones. Entonces aparecen, bueno, estas cosas que podemos hacer. El segundo plano es el financiero. ¿Qué pasó? Es decir, la oportunidad de los flujos. Entonces, ¿qué significa financiar algo? Sí, pero lo que pasa es que, bueno, financiar algo significa disponer oportunamente de los fondos, disponer en el momento en el que lo necesito. Financiamiento no crea valor, sino que es un conjunto de instrumentos que permite organizar y disponer de los fondos. Bueno, los organismos los mecanismos de financiamiento son conocidos, no me voy a detener en esto porque si no sí que no terminamos nunca, pero sin fondeo sólido el financiamiento es deuda improductiva, es decir, el financiamiento tiene que estar respaldado en un flujo de fondos verdadero que exista, en otro momento, pero que exista. Y entonces, en este contexto, el financiamiento, como tiene una asociación al futuro, tiene un elemento de incertidumbre, de riesgo y, por supuesto, de costo. El financiamiento, una característica tiene que cuesta. Y cuesta cuanto mayor es el riesgo, por supuesto. Entonces tenemos financiamiento soberano, de gobierno, de empresas y de proyectos. Cuanto más chico, cuanto más vamos al detalle, el riesgo es mayor. Entonces el costo del financiamiento también es mayor. Me quiero detener un minuto en esta filmina porque es interesantísima. Es el financiamiento de una serie de ferrocarriles del mundo. No es fácil encontrar esta información presentada así. Todos los celestes y verdes son básicamente hay algunos, son todos de Norteamérica, los dos canadienses y los grandes ferrocarriles norteamericanos. El conjunto del pasivo, digamos, cómo está financiado entre deuda, equity, o sea, capital propio y capital propio del gobierno, ¿no? Y los dos últimos son el ferrocarril, la Deutsche Bahn y el ferrocarril ruso. Una cosa interesante es que lo que está acá, en otra escala, por supuesto, es el ferrocarril de China. Si suman todos aquellos, es más o menos 300.000, lo que sea, millones de dólares. O sea, es la tercera parte, menos de la tercera parte, la cuarta parte de los activos, digamos, del ferrocarril de China. Bueno, hay varias otras cosas que podríamos comentar acá, pero me van a retar, así que sigo. Union Pacific, uno de los más grandes ferrocarriles de Estados Unidos, ¿cómo se financia? Se financia con capital propio y deuda, bonos, préstamos y arrendamiento, leasing. Hablemos un poquito de la participación del sector privado, muy rápido. En la Argentina, desde el año 16, tenemos una nueva ley de PPP, de participación público-privada, que dice lo que es la participación pública-privada. Bueno, básicamente es cualquier cosa que haga el Estado con un privado para dar un servicio público, inversión productiva, etcétera, etcétera, lo que dice la ley. Y está perfectamente reglamentada cuándo se puede, cuándo no se puede, etcétera. Ahora, ¿qué gracia tiene la participación del sector privado? Primera cuestión, las PPP, como se las conoce habitualmente, no son un instrumento financiero. Esto es una cosa que hay que tenerla muy claro. La PPP es una nueva entidad que puede acceder a financiarse por medio de los medios tradicionales de financiamiento. Y solamente debe preferirse, primero,
siempre va a ser más caro financiar una PPP que financiar algo con riesgo soberano solamente. Una cuestión fundamental. Entonces, solamente debe preferirse cuando las ventajas superan a las desventajas. ¿Y cuáles son las ventajas, supuestamente? Bueno, permite gestionar el riesgo del proyecto, asignando lo más conveniente al que lo puede tener, puede aportar conocimiento especializado, puede aportar a la eficiencia, crea incentivos para el desarrollo del servicio y del mercado y tiene ciertas desventajas. Es más costoso en general, tiene complejidades por la estructuración y la administración y tiene los riesgos, todos los riesgos inherentes a la relación entre el privado y el Estado. Bueno, algo de los riesgos de financiamiento. Algunos principios de financiamiento ferroviario. El financiamiento no es dinero gratis, convierte flujos de fondo en dinero presente. El fondeo es la base de cualquier esquema de financiamiento en realidad. Si hay problemas de financiamiento, primero hay que estudiar la brecha de fondeo. Las fuentes crediticias solventes, bueno, aseguran condiciones convenientes y bueno, hay que reducir riesgos básicamente para reducir costos. Acá tengo una serie de ejemplos. Lo voy a pasar rápido, me detengo en alguno que ustedes quieran. En general, ustedes estuvieron hablando de América Latina, así que en esto no abundo porque ya algo se comentó. Acá hay casos que funcionan bien, algunos no tan bien. En Argentina, yo creo que en los primeros años del Metropolitano, la concesión, el esquema BBP funcionó bien. Estos son esquemas de calidad de servicio, por ahí está Ricardo Forli. En el ferrocarril de cargas también en los primeros años ha habido éxitos interesantes. Un caso que no funcionó fue Tren de la Costa, ¿no es cierto? Pero que estaba organizado de una manera distinta, estaba sobreinvertido, tuvo una política tarifaria equivocada, bueno, una serie de cuestiones que lamentablemente hicieron que no funcionara. Tenía también una muy alta exposición macroeconómica y la caída de la convertibilidad lo mató. Polonia, por ejemplo, el ferrocarril polaco lanzó una IPO, una venta de acciones. Hay algunos casos, bueno, el caso del ferrocarril norteamericano, el sistema ferroviario de carga más exitoso del mundo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? El caso de Hong Kong es el caso de subsidio, uso comercial al ferrocarril más exitoso del mundo. Ojo, estamos hablando de Hong Kong, porque Hong Kong siempre es el gran, ¿no? Todos queremos parecernos a Hong Kong, pero claro, Hong Kong tiene el ingreso per cápita que tiene, está en el lugar que está, etcétera, ¿no? Pero claramente es un caso de éxito extraordinario. Y hay algunos casos nuevos. Una línea de TGV de Francia que se ha hecho con un esquema de PPP, con enormes aportes estatales, pero con un esquema de participación privada. El acceso al aeropuerto de Estocolmo, que es un PPP. Y fíjense quiénes son los concesionarios. Un fondo de pensiones de Australia y una agencia gubernamental china, asociados. Esos son, el PPP es eso. O sea, muy P no es, pero no importa. No importa, bueno, ok. Yo siempre digo, si los chinos lo subsidian, bueno, que se arreglen los contribuyentes chinos con el gobierno chino, ¿entendés? Y tienen monopolio hasta 2050, etc. Bien, bueno, menos de 10 minutos voy a usar. Entonces, la secuencia lógica es que la economía agrega o destruye valor. El fondeo lo monetiza, el financiamiento lo sincroniza. El sistema es sostenible si las tres cuestiones funcionan en conjunto. ¿Cuáles son los factores de éxito? Una evaluación económica rigurosa con una ingeniería de calidad. Que garantice el valor y dé previsibilidad a lo que voy a hacer. Un fondeo genuino y predecible, no confundir con el subsidio, un fondeo genuino. Mecanismos de financiamiento plurianuales de muchos años con continuidad presupuestaria. La coordinación entre el planeamiento de la economía y la finanza y la estabilidad en los marcos regulatorios e institucionales. Todas cosas bastante obvias en el fondo, ¿no? Entonces, el ferrocarril no es ni una panacea ni una ciénaga necesariamente. Puede ser una herramienta extraordinariamente poderosa de política económica, pero tenemos que garantizar que agregue valor y requiere esto realismo, transparencia y creatividad.
asumir la lógica económica es el primer paso a una política ferroviaria sostenible. El ferrocarril tiene que servir para generar valor. Estoy hablando de ferrocarril en serio, ¿no? Después hay casos. Los mejores mecanismos de fondeo y financiamiento dependen del tipo de tráfico y el marco institucional. Es necesario incorporar la innovación. Si un proyecto es rentable y con dificultades de fondeo, debe explicitarse su costo para justificar cualquier aporte. En América Latina, algunas de las cosas que dijimos, por ahí me detengo en alguna cuestión. Por ejemplo, diseñar subsidios explícitos y contratos por desempeño, o sea, con indicadores de desempeño. Promover la participación privada responsable y distinguir los segmentos de la operación ferroviaria entre cargas, pasajeros urbanos y suburbanos. Y finalmente se requiere estabilidad institucional, seriedad, ingeniería, independencia tecnológica, este no es un tema menor, y programas de financiamiento previsible. Entonces, la política ferroviaria no debe empezar por la búsqueda de dinero, sino por la creación de valor, y garantizar la secuencia. Esta es clave, valor, fondeo, financiamiento, es clave para que los ferrocarriles sean una inversión con sentido para toda la sociedad. Ahora me pueden aplaudir si quieren.